Hoy vamos a tener un tema, ahí se compartió en el Face, ¿verdad? Que le hemos titulado La fidelidad de Dios en el perdón, ¿ok? Y es el tema número 3 de la serie. Y yo le voy a pedir que me acompañe a Colosenses capítulo 2 y vamos a leer únicamente un versículo. Colosenses capítulo 2, versículo 13, ¿ok? Colosenses capítulo 2, versículo 13. Estamos ahí y la palabra del Señor es bendita y dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Una vez más, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Por qué no hacemos una oración y nos ponemos en las manos de Dios? Padre, muchas gracias en esta preciosa mañana todavía. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por el tiempo de alabanza, de adoración que nos regalaste, Señor, porque es una bendición que nos des la oportunidad de participar, Señor, en esto tan sagrado, Señor, porque los ángeles, Señor, que son totalmente puros y santos, están alabándote día y noche, día y noche. Es su ministerio, es su trabajo. Pero cuando tus hijos alrededor del mundo, no solamente nosotros, a todos tus hijos te cantan, en ese momento, Señor, tú escuchas una alabanza, una adoración de corazones impuros, porque hay pecado en nuestros corazones, mas sin embargo tu sangre preciosa nos está limpiando, nos ha perdonado, pero nos estás purificando. Entonces es un privilegio para nosotros que tú puedas escuchar, ese oído santo que tú tienes pueda inclinarse a escuchar la alabanza y la adoración de tus hijos. Qué privilegio, Señor, tan grande, que en un momento, Señor, tú detengas todos los sonidos para escuchar a tus hijos cantarte. Eso es algo tan extraordinario que te lo agradecemos, Señor, la verdad, porque tantas cosas que tú tienes, todas las almas alrededor del mundo, cada oración, todo lo que tú tienes, Señor, pero aún así, a pesar de lo que somos, tu oído se digna en escuchar nuestra voz, Señor. Eso es algo que nuestra mente no lo alcanza a comprender, pero por eso eres Dios. Así que, Señor, gracias y ayúdanos, enséñanos a valorar, Señor, este privilegio que podemos tener, Señor. Y esperando el día que un día podamos hacerlo en tu misma presencia, Señor. Señor, oro por esta enseñanza, Padre. Tú sabes que he estado orando, Señor, y sé que mis hermanos han estado orando por esta enseñanza, y todos los hermanos alrededor del mundo que oramos por las enseñanzas. Quizás no conocemos a las otras iglesias, pero nos unimos en pedirte que tú uses tu palabra para transformar las vidas, Señor. Entonces yo sé que todas esas oraciones en cada predicación hacen efecto, Señor. Pero yo oro que de una manera muy especial, Señor, toques el corazón de cada uno de nosotros, que podamos entender esta enseñanza acerca de tu perdón y la aplicación que tú quieres dar al final, Señor. Mantén esa atención que solo tú puedes hacer, Señor, sin que el predicador intervenga, Señor, porque nosotros somos los menos importantes aquí, Señor. Aquí lo que más importa es tu palabra, Señor, y tu Santo Espíritu que trae ese entendimiento a cada corazón. Por eso yo te pido, Señor, que tú mantengas abierto, Señor, el oído de los que estamos aquí y que podamos oír tu voz, Señor. Y ayúdame, Señor, a tener dominio propio para poder compartir tu palabra, Señor, y darte la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén, hermanos. Ok. Colosenses 2:13, vamos a estudiar este texto, pero vamos a estudiar muchos textos más. Ponga mucha atención. A lo mejor no va a llegar, pero si usted es diestro con la palabra, adelante. Si no, aquí se va a proyectar.
porque cada parte de este verso vamos a desbaratarlo con la ayuda del Señor. Así que quiero que aprendamos muy bien de este tema. Amén. La fidelidad de Dios en el perdón. ¿Usted sabe? ¿Cree que Dios es fiel en perdón? ¿En el perdón? ¿Sí? Miren, vamos a empezar. Miren, para Dios es fácil perdonar. Nosotros decimos eso. Para Dios es fácil, pues Él es Dios. Y sí, Él es Dios y es fácil en la cuestión de que Dios, escuchen esto, no piensa si está bien o no. Él no piensa eso. Él todo lo que hace, lo hace bien. Pero cuando se trata de Él mismo, hermano, cuando se trata de Él mismo, no hay ninguna duda en nosotros de que Él perdona. Pero cuando se trata de nosotros, ¿verdad? Ahí las cosas cambian, ¿ok? Dios es fiel en perdonar. Esta, hermanos, es una grande noticia, en serio. Pero pocos tomamos en cuenta el costo, póngame atención, el costo de nuestro perdón. Y solo nos ocupamos en decir, como es Dios, nos debe de perdonar. Pero en esta enseñanza aprenderemos, ¿verdad? Acerca de la fidelidad de Dios, ¿verdad? En perdonarnos. ¿Y qué es lo que conocer esta etapa, faceta, carácter de Dios nos debe de llevar a ser y a vivir? ¿Okay? Ya con esto en mente vamos a comenzar. Colosenses 2:13, vamos a verlo por frases para poder entender, porque a simple vista está muy rico, pero desbaratado sabe más rico, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se han comido ustedes? ¿Cuántos se han atragantado aquí? Bueno, nomás yo, un taco de bocado, ¿verdad? Pero cuando lo comes despacito, ¿verdad? Así como, por ejemplo, mi esposa come bien despacito y hasta se me antoja cuando come. Pero bueno, antes yo comía así como, ¿verdad? Entraba así como derecho, como vaso de agua, ¿no? Entonces, miren, la palabra de Dios, hermanos, es el alimento del alma, ¿lo saben? Y hay que comerlo despacito para aprovechar todos sus nutrientes. Y vamos a hacer esto en esta mañana. Colosenses 2:13, ¿verdad? Una vez más, y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿verdad? Y a vosotros, estando muertos en pecados. Voy a ver esa parte primero. Miren, y voy a hacer una pregunta que vamos a contestar ahorita. ¿Por qué estábamos muertos en delitos y pecados? Porque aquí en la primera parte dice, y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Por qué estábamos muertos en delitos y pecados? Bueno, para eso vamos a regresar un poquito a la historia de la Biblia en Génesis capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. Vamos a ver estos dos versículos. Génesis capítulo 2, versículo 16, versículo 17. ¿Ok? Fíjense lo que dice la palabra de Dios ahí. Amén. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Miren, cuando Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, ¿ok? Sin pecado. Pero una vez que el hombre tomó la decisión de pecar, hubo una separación, ¿ok? A esa separación se le llama muerte. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Hay dos clases de separación, ¿verdad? Está la muerte espiritual, la separación de Dios, y la muerte física. Bueno, la muerte física todos las vamos a pasar algún día, excepto si alguno de nosotros nos toca ser trasladados, ¿verdad? Cuando el Señor venga. Y vamos a ver ese versículo, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y versículo 17. Glorioso ese momento y glorioso ese día. ¿Cuántos esperan ese día, hermanos? ¿Sí? Ojalá nomás no volteemos y miramos toda la ropa ahí, ¿verdad?
Esa es una película. No sé si se va a quedar la ropa ahí o no. ¿Ok? Imagínense cuando el Señor regrese y yo que quiero mi Apple Watch, el más viejito, el 8. Pues ahí se va a quedar, no me lo voy a llevar, ¿verdad? ¿Cuántos se van a llevar lo que traen? A ver. Entonces no me lo regale, digo por si lo quería regalar. Primera de Tesalonicenses 4:16, vamos a leer ahí, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bueno, en el caso de Adán, escuchen, en el caso de Adán, primariamente hubo esa separación espiritual, ¿okay? Cuando él falló, se cortó la comunicación con Dios. Se cortó esa comunicación. De hecho, no sé si se acuerdan ustedes al leer ahí, Adán ya no le habló a Dios. Ya no hubo esa comunicación. ¿Quién fue el que lo buscó? Dios. Porque Adán había perdido la comunicación con Dios. No sé si a usted le ha pasado, hermano, pero cuando le fallamos a Dios, no queremos ni voltear al cielo, ¿verdad? No queremos ni... Bueno, entonces miren, se cortó la comunión con Dios, pero al tiempo Adán murió físicamente. Se cumplió. Bueno, a esto se refiere Pablo cuando habla cuando estábamos muertos, es decir, no había salvación, ¿ok? Y quiero recordar, hermanos, que Pablo fue un fariseo devoto de la tribu de Benjamín, un hombre muy instruido, pero aquí nos enseña algo muy importante. Escuchen esto. Pablo, un hombre totalmente dotado de conocimiento, nos da esta aplicación. Miren, la religión y el conocimiento no es garantía de que de que haya salvación en eso. Porque el apóstol Pablo reconoce que aunque él conocía la doctrina, que aunque él era judío de la tribu de Benjamín, él no tenía salvación. ¿Ok? Entonces quiero que entendamos esto, hermanos. La religión y el conocimiento no es garantía de salvación, ¿verdad? Bueno, a eso se refería Pablo en la primera parte del versículo de Colosenses, aún estando muertos. La segunda parte de Colosenses 2:13, vamos a ver a qué se refiere. Y la segunda parte dice: y en la incircuncisión de vuestra carne. Y en la incircuncisión de vuestra carne. Y aquí sale una pregunta. ¿Qué es la incircuncisión de vuestra carne? Es muy importante ver eso. Acompáñenme a Génesis capítulo 17, versículo 14. Génesis capítulo 17, versículo 14. La palabra de Dios dice así: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo. Ha violado mi pacto. Dios hablando con Abraham, con el que estableció el pacto. ¿Ok? Miren, Dios había hecho un pacto con Abraham, ¿verdad? Un compromiso. Y este compromiso traería muchos beneficios, es decir, una multiplicación. Ahí inició el pueblo de Dios, ¿verdad? Por eso a Abraham siempre los judíos se le considera, ¿verdad?, como el padre de la fe, y lo vemos en la escritura, ¿verdad? Se le conoce como el seno de Abraham, en aquel entonces en el Antiguo Testamento, un lugar donde las almas de las personas, de los que murieron creyendo y confiando, estaban ahí. Entonces a Abraham se le consideraba, y de hecho nosotros podemos considerarlo sin llegar a ofender a Dios, como el padre de la fe, ¿verdad? Entonces Dios estaba hablando con Abraham, ¿verdad?, que iba a iniciar este pueblo judío. A él se le da esta promesa de una nación
muy grande, pero Dios quiso que ellos tuvieran esta marca, que es la circuncisión, ¿ok? Y bueno, como leemos ahí, el que no fuera circuncidado no se iba a contar como del pueblo, ¿ok? Como parte del pueblo de Dios. Y escuchen esto, no solo eran los que eran del pueblo de Israel, cualquier persona que viniera de otro lugar, porque antes se compraban esclavos, etcétera, se vendían, ¿se acuerdan de José y todo eso? Daniel y todo eso. Bueno, si ellos entraban ahí, ellos tenían que ser circuncidados también, porque si no, no podrían formar parte. Ok, bueno, entonces, estoy diciendo todo esto para que entendamos, ahorita voy a aplicarlo a eso. Ok, entonces el que no fuera circuncidado no se le contaba con el pueblo y aparte se le contaba como desobediente porque estaba violando un estatuto de Dios. Pero saben, eso es lo que sabemos más pronto, pero el ser incircunciso también tiene otros sentidos. Y vamos a ver en Jeremías capítulo 6, versículo 10. Para poder entender un poquito más acerca de esta palabra de incircunciso, incircuncisión. Jeremías capítulo 6, versículo 10. Y fíjense lo que estaba diciendo aquí el profeta. Dice, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son, ¿qué? Incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Fíjense, fíjense esto. Ahora quiero que me acompañe por favor a Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Todo esto va unido a algo, hermano, pero quiero que usted lo vea ahí. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Y usted que es bien rápido, pues vamos a leer ahí. Fíjense lo que dice aquí. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí esto, hermanos, endurecer, o esto lo que quiere decir es terquedad, ¿ok? Eran tercos. Ahora, acompáñeme a Levítico. Señor, ¿sabes que no había leído la palabra? Bueno. Levítico 19, 23. ¿Sabe cuál es la mejor manera de estudiar una palabra en la Biblia, hermanos? Estudiándola en la Biblia. Ando bien profeta este día. Levítico 19, 23. Vamos a leer ahí. Dice, Levítico 19, 23 dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Entonces aquí se refiere, no es apto, no agradable. Y ahora, para terminar con este punto, acompáñeme a Hechos capítulo 7, versículo 51, el discurso, debut y despedida de Esteban. Nada más vamos a leer ese versículo, no todo el discurso, pero léalo, hermanos. Es una teología bien rica, hermanos. A este hombre lo habían escogido porque estaba lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Entonces, Hechos capítulo 7, versículo 55 dice así, fíjense, hermano. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, y una vez más, y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y aquí una vez más lo que estaba diciendo Esteban es, son tercos y no quieren escuchar. Bueno, entonces ya después de ver estos versículos podemos comprender un poco más lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a los colosenses.
Miren, los colosenses sí lo entendían, pero nosotros no. Nosotros tenemos otra cultura. Entonces, el ser incircuncisos, en una sola palabra, es alguien que no es del pueblo de Dios. ¿Ok? En pocas palabras ahorita, alguien que no es cristiano. ¿Ok? Pero, a este pero sí vale. Pero hermanos, hay más. Cuando somos tercos, cuando no queremos oír la palabra de Dios, cuando nuestros corazones se afanan, están tercos, aferrados en cosas que no son las cosas de Dios, nos estamos comportando como incircuncisos. Cuando no queremos la palabra de Dios, cuando somos tercos en hacer las cosas a nuestra manera y no las de Dios, estamos comportándonos como incircuncisos. Cuidémonos, hermanos, de no ser cristianos incircuncisos. Se ve feo eso, ¿verdad? Pero ya saben el significado. Hablando de la terquedad y de no querer oír la palabra de Dios, de no ser orgullosos. A eso me refiero. Esteban les dijo duros de cerviz. Y la cerviz es lo que tenemos acá. Duro de cerviz es que estés así, mira. Esteban estaba diciendo, ustedes no se humillan ante Dios. Ustedes están así, ¿verdad? A eso se refería. Ustedes no inclinan la cabeza, siempre la mantienen arriba. No te humillas. Así como ven entonces, hermanos, el idioma griego nos proporciona más significados de las palabras. Bueno, a eso se refería el apóstol Pablo, ahí en esa parte. Ahora vamos a ver esa tercera parte de Colosenses 2:13 y fíjense lo que dice. Colosenses 2:13, la tercera parte dice, os dio vida juntamente con Él. Y aquí sale una vez más una pregunta. ¿Cómo es que Dios nos da vida? ¿Cómo es que Dios nos da vida, hermanos? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Vamos a leer ahí. Miren lo que dice. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Escuchen. Dios lo formó, el hombre estaba formado, pero ahí estaba. Solamente después que sopló aliento de vida, dice lo siguiente. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Hasta después de que Dios haya soplado sobre él. Bueno, aquí en Génesis, ¿verdad? Vida es la vida para nuestra alma. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, el hombre una vez más ya estaba formado, pero no tenía vida, no tenía el aliento de Dios. Bueno, y Dios trajo vida, Dios dio vida al hombre, sopló vida a su alma. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros, hermanos, somos tripartitos. Es decir, somos espíritu, somos alma y somos, ¿qué? Cuerpo. Espíritu, alma y puerco, ¿verdad? Cuerpo. Ok, cuerpo. Tenemos eso, hermanos, nosotros, ¿ok? Entonces, miren, esto tenemos que entenderlo muy importante, porque en la teología se le conoce como la tricotomía, y hay otra doctrina que es la dicotomía, que habla que nada más tenemos espíritu y cuerpo, ¿verdad? Y pues es una doctrina errónea, pero no es el momento. Pero nosotros tenemos eso, hermanos, tenemos eso, ¿verdad? El error está porque dicen que nada más estaba el espíritu y el cuerpo formado, pero ¿dónde estaba el alma? Bueno, ahí está. Cuando Dios sopló aliento de vida, el alma. ¿Ok? Bueno, eso nada más por si usted había escuchado otra cosa, ¿ok? Entonces, debemos entender, hermanos, que el hombre, ponga mucha atención, el hombre fue al único que Dios le dio aliento de vida. Ponga atención. La vida del alma, la espiritual, a los demás, a toda la creación, la demás,
no le dio eso, nada más al hombre. Miren, Génesis capítulo 7, versículo 22, fíjense lo que dice. Para que si se muere su perrito no diga, ay, lo voy a ver en el cielo. No. Su gatito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo dícele ahí, verdad? Unos que andan por ahí con maletín que vamos a estar con leones. Bueno, pues para Dios es fácil eso, pero no va a ser, ¿verdad? El rey león que sale en la caricatura. Génesis 7:22, fíjense lo que dice, entendamos esto, dice: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Ponga atención, aquí habla tanto de hombres como de animales, pero no debemos de confundir, porque muchas veces estos sacan, hermanos. No debemos de confundirlos a los animales con los seres humanos. Los animales no tienen alma, solo los seres humanos. Y vamos a ver lo que dice la Biblia, Génesis 1:20. Fíjense, ahí vamos a comprobar eso. Porque yo sé que los de la perroteología están enojados. ¿Ok? Miren. Génesis 1:20. Fíjense lo que dice ahí. Escucha aquí la gran diferencia, Miren, aquí Dios habla de esto, dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Génesis 1:24, fíjense, aquí estamos viendo una orden, fíjense. Génesis 1:24, 25 hasta el 27, vamos a leer ahí, fíjense. Después de esto, en el 24 dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Ahora, fíjense lo que viene en el 26 y 27. Dios dio la orden ahí, ¿Estamos bien? ¿Estamos bien ahí? Dios dio una orden ahí. Entonces, después de terminar eso, Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos. ¿Ok? A lo demás dio una orden que se hiciera. Entonces, aquí en el 26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y en el 27 dice: y creó Dios, ahí está la gran diferencia, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, ya aclaramos este punto. Entendemos que el hombre es el único ser de la creación en la tierra que tiene alma. En los demás Dios no sopló a los animales. No, solamente sopló aliento de vida al hombre. ¿Ok? ¿Y qué pasó después de esto? Bueno, Génesis 2:7, fíjense lo que dice ahí. Génesis 2:7. Después de esto, Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora, entonces, ¿cómo es que el hombre que ya está vivo, Dios necesita darle vida otra vez? ¿Cómo es eso? Bueno, ¿por qué dice Pablo a los colosenses, os dio vida juntamente con él? Bueno, recordemos que al principio hablamos que hay dos muertes, ¿se acuerdan? Dos separaciones. Está la física, la química, está la física, no es porque están así medios. Está la física y la espiritual, ¿ok? La física es la muerte del cuerpo. Entonces, si el hombre está vivo, ¿cuál muerte o separación habla Paul? ¿Cuál? Bueno, habla de la segunda. ¿Se acuerdan que hablamos de la segunda separación? O en el orden no altera, ¿cómo dice por ahí? ¿Y la Biblia qué dice? Bueno, no altera, ¿verdad? El orden, ¿ok? La separación espiritual. Recordemos que cuando el hombre pecó, no murió instantáneamente, pero sí se separó de Dios, ¿ok? Hubo esa separación, entonces a esa muerte.
Y después de ahí, escuchen, de esa separación, de ahí, cada ser humano que nace con la naturaleza pecaminosa. Nosotros vemos los niñitos y ay, qué bonitos, es que no tienen forma y unos, ¿verdad? ¿Puedo decir algo de Kevin? No, no lo voy a decir, porque, bueno. Pero yo cuando nació mi hijo Kevin, yo lo reconocí por algo. No lo voy a decir. Pero cuando era en serio, cuando que ya nació y que no sé qué, no, pues uno todo contento y verdad, así como que, ¿verdad? Y así. Y ya llego y volteo así a ver a todos. No, dije, no, ya sé cuál es, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, bueno, pueden nacer bien bonitos, bien feos, así, pero vamos a decir que todos son bonitos, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque fíjense que cuando nació mi hermano, yo no le encontraba forma. No, en serio. Cuando nació, mi hermano, yo volteé así, estaba en la incubadora y 5 kilos 800 pesó. En serio, yo no sé qué le pasó a mi mamá, pobrecita. ¿Entiendes? Fue el último suspiro que le salió, ¿verdad? Pero, bueno, así son los niños, ¿verdad? ¿Sí ha visto niños así? No, hay unas fotos en el Face, ahorita seguimos con esto, ¿eh? Yo sé que les gusta más esto, pero bueno. Hay unas fotos en el Face donde hay un niño, no sé si se lo han visto, que está así todo enojado, así, todo peludo así. Bueno, por más hermoso que nazca el niño nace con el gen del pecado. Escúchame. Hay doctrinas, no tengan mucho cuidado, hermanos. Hay doctrinas, hay predicadores famosos que dicen que los niños se van al infierno. La Biblia no avala eso. ¿Okay? El ser humano, escuchen, nace con el gen del pecado, pero no se activa hasta que el niño tenga la conciencia. Ahí es dependiendo de cada niño, ¿eh? Depende del núcleo social, familiar, etcétera. Pero cuando el niño ya sabe que está pecando y lo hace, ahí ya se activa. Ahí sí, pero mientras el niño... Así que, Dani, no te preocupes, hermano, ¿eh? Así que, Yadid, ya preocúpate, ¿eh? No se crean. Bueno, entonces, tengan mucho cuidado porque luego, hermanos, hay cosas bien hirientes, ¿no? Que a veces compartimos. Entonces, bueno, todos los niños que nacen después de Adán nacen con esa naturaleza. Ya no nacen a la imagen y semejanza de Dios. Y mire lo que dice Salmos, capítulo 51, versículo 5. Fíjense, este salmista reconocía este punto. Salmos 51, 5, ¿verdad? Hablando de David, dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No quiere decir que su mamá andaba, ¿verdad? No, sino que tenía la naturaleza, ella y su papá, de Adán. Ahora fíjense, en el Salmo 58, versículo 3, fíjense lo que dice ahí, dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Okay, bueno, aquí obviamente está hablando para enseñar el punto de que todos nacemos pecadores, porque los niños pues, no hablan todavía, ¿verdad? Pero tenemos que entender ese punto. Bueno, todos los seres humanos, escuchen, todos los seres humanos que nacen, ya no nacen como fue formado Adán. Acuérdense que Adán no nació, Adán fue formado, ¿ok? Adán no nació, Adán fue formado, ¿ok? Pero solamente Adán y Eva. Ahora, después de ahí, ya no. Ya todos los que nacen, nacemos con la imagen de alguien. Miren, Génesis 5:3. Fíjense lo que dice ahí. Ahora todos los que nacen así. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán, Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años. Y engendró un hijo, ahí está la clave, ok, fíjense, Adán ya había pecado, ok, ahora, perdone, te reprendo, ok, espérame un poquito, es que
Así me pongo cuando predico, hermano. Antes tomaba, comía Halls, pero ahorita no puedo. Y luego, pues, los hermanos me traen un iceberg ahí. Tráiganme un té de canela. Ok, no, gracias por mis hermanos. Entonces, miren. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Se da cuenta? Un hijo a su semejanza. ¿A semejanza de quién? De Adán. Conforme a su imagen. Y llamó su nombre Set. ¿Ok? De ahí en adelante, todos tenemos la imagen del pecado. Ahora, ¿cómo es que Dios nos da vida? ¿Verdad? Miren, si hubo un hombre, una vez más, que ya conocía, hubo un hombre que ya conocía la Torá. Escuchen, hubo un hombre que conocía la Torá, pero no entendía esto. O sea, no se preocupe si usted no lo entiende. Y si usted sí lo entiende, pues está bien. Pero si usted no lo entiende, no se preocupe. Hubo un hombre que conocía la Torá al derecho y al revés, pero no lo entendía. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 1. Del versículo 1 al versículo 6, vamos a ver ahí. Y este hombre conocía la Torá, era un maestro. Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo. Juan capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer ahí. Había un hombre, ¿verdad?, de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Y fíjense lo que dice ahí, un principal entre los judíos. ¿Okay? Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, es que me quedé con una enseñanza de un pastor, pero es Nicodemo, perdón. Nicodemo le dijo, fíjense, él sabía toda la Torá, hermanos. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y luego él pregunta, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús en el versículo 5, dice, de cierto te digo, te aseguro esto, eso quiere decir, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora vamos a ver el versículo 6. Jesús sigue. Lo que es nacido de la carne, o sea, la naturaleza de Adán, ¿qué? Carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok. Entonces Pablo estaba diciendo que la vida que Dios daba era una vida espiritual. Esa vida que había perdido Adán. Ese aliento que lo hacía a la imagen y semejanza de Dios. Esa vida nueva se le conoce como el nuevo nacimiento, ¿verdad? O nacer de nuevo. Y es muy importante, escuchen, que Jesús le dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu. Miren, el agua en la Biblia es un simbolismo de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Quién es quien nos limpia? Pues según Juan capítulo 15, versículo 3, fíjense lo que decía Jesús. Juan 15, 3. Jesús asegurando, escuchen esto, Jesús estaba asegurando, no estaba a ver si era verdad o no, ¿ok? Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios. Ahora, lo que dice ahí, por la palabra que os he hablado. ¿Cómo nos quitamos la suciedad nosotros, hermano? Agua y jabón, ¿verdad? Agua. Con puro jabón no podemos. Hermano, la única manera de limpiar nuestra suciedad del alma es con la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. Ahora, aclaré el simbolismo del agua, ¿no? Es lo que estaba diciendo Jesús. Y el Espíritu, bueno, habla del Espíritu Santo. Es decir,
Cuando un hombre nace de nuevo, es la palabra que escucha, le hace arrepentirse, clama a Dios por perdón, Dios ve que ese perdón es genuino y le salva. En ese momento, esa persona, escuchen, empieza a vivir una vida nueva, una vida espiritual, la que Adán rechazó. Hermanos, es maravilloso esto, hermanos. Esta transformación interna que dice Pablo os dio vida juntamente con Él. A eso se refería el apóstol Pablo, hermanos. ¿Verdad? Ahora vamos a ver esta otra parte de Colosenses 2:3, que es perdonándoos todos los pecados. Y aquí surge una pregunta. ¿Cómo perdonó todos los pecados? La fidelidad de Dios en el perdón. Vamos a leer, hermanos, Hebreos capítulo 9, versículo 19 al 22. Cancelo. Ok, Hebreos 9, 19 al 22. Vamos a leerlo ahí con mucho cuidado. Es una riqueza, hermanos, toda la Biblia, pero este capítulo, hermanos, es una filete de 10 kilos. Fíjense, Hebreos 9, 19 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. 21. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y ponga atención ahí esta frase: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Miren, en el Antiguo Testamento, la vez que Dios hizo las tablas, los 10 mandamientos, Moisés fue por ellas y luego bajó Moisés y vio que el pueblo, Dios le dijo que el pueblo se había desenfrenado y pues dejó al pastor ahí, al Aarón, al sacerdote, y ahí estaban adorando un becerro de oro. Entonces Moisés entró en ira y ¡pras!, quebró la tabla. Entonces después Dios le dice: a ver, sube otra vez y vamos a hacer otra vez esto. Pero de ahí le ordenó que hiciera un tabernáculo. O sea, ya no vas a agarrar las tazas y la vas a tirar. El tabernáculo representaba la presencia de Dios. Era un lugar donde se metía, ¿verdad?, el sacerdote. ¿Ok? Nada más quiero comentar eso. No me voy a meter ahí porque es un estudio muy importante que luego lo vamos a llevar cuando hablemos acerca del tabernáculo, acerca del Antiguo Testamento, que quiero comentar todo eso, pero estamos en oración, hermano, para ver qué Dios nos guía a hacer, pero lo tenemos contemplado porque es muy rico aprender todo eso, hermano, los simbolismos del Antiguo Testamento, el tabernáculo, el arca del pacto, todo eso, hermanos, trae un simbolismo, el sacerdocio, todo es un simbolismo muy, muy importante. Pero bueno, entonces, miren, si el primer hombre que pecó, escuchen, el primer hombre que pecó no hizo un sacrificio, ¿cómo lo perdonó Dios? A ver, Adán pecó y él no hizo ningún sacrificio. Ahora, después de Adán, todos los que pecaban, Dios estableció sacerdotes, etcétera, etcétera, para que hicieran sacrificios, para que fueran perdonados. Bueno, eso no es verdad. El primer sacrificio lo hizo Dios. ¿Sabe usted? El primer sacrificio lo hizo Dios al vestir a Adán y a Eva. ¿De dónde creen ustedes que salieron las pieles que Dios les puso? En Génesis 3:21, fíjense lo que dice ahí. Génesis 3:21. Es que todo es lo que le digo, pues el Antiguo Testamento, hermanos, si no lo entendemos, el Nuevo Testamento no cobraría sentido. Es tan hermoso, hermanos, en serio. A mí me falta mucho, pero
me voy, pues me voy en el viaje ahí. Pero bueno, Génesis 3:21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Ok? Ellos, no vamos a leer todo ahí, pero saben que cuando pecaron, se pusieron hojas de higuera ahí, ¿verdad? Para taparse, porque ellos después de pecar, se les quitó esa imagen pura de Dios y empezaron a ver y tener vergüenza. ¿Ok? Entonces, Dios dijo, no, la justicia del hombre, no, yo tengo que hacer algo, el hombre no. Por eso nosotros, hermanos, creemos que toda la salvación es de Dios, ¿ok? Creemos en nuestro corazón porque la Biblia dice, y el hombre no tiene nada que ver, hermano. Ahí el hombre, pues se puso, él quiso, no, pues yo me salvo, ¿verdad? Y dijo, no. Entonces, pero el hombre podía haber quitado, ¿verdad? No me vistas, aquí sí quiero andar. Pero el hombre dice, está bien, aquí estoy. Entonces ahí viene, hermano, toda la salvación. ¿Me entienden? Desde ahí, de que el hombre puede decidir ser salvo o no. Pero, en fin, hermano, son tantas cosas que a veces pasamos desapercibido. Entonces, miren, ok, la ley establecía que todo pecado debería de ser expiado o perdonado. ¿De qué manera? Trayendo a un animal para que fuese sacrificado en lugar del pecador. Veamos un poco más, hermanos, de cómo Dios perdonó nuestros pecados. En Hebreos capítulo 9, ahora vamos a ir en el versículo 11, del 11 en adelante hasta el 18. Vamos a leer ahí. Hebreos 9, 11. Fíjense lo que dice ahí. ¿Okay? Ya vimos eso, los sacrificios y eso, entonces vamos a centrarnos aquí. Dice, Hebreos 9, 11. Leemos ahí, dice, pero estando ya presente Cristo, ¿ok?, como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, él mismo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, porque el tabernáculo lo hizo un hombre, ¿verdad? Y fíjense lo que dice el 12, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 13. Porque si la sangre, hermanos, escuche esto con su espíritu, miren, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, lo que se hacía antes, santifican para la purificación de la carne. 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 15. Así que por eso, por lo que Él hizo, por ese sacrificio, ¿ok? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16. Escuchen, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. O sea, ¿sí entendemos eso? ¿Ok? Porque el testamento, 17, con la muerte se confirma. O sea, el testamento se va a cobrar hasta que chupe faros el tío rico, ¿verdad? Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Vemos, hermanos, entonces, cómo Dios perdonó nuestros pecados
por medio del sacrificio de su Hijo. Al entregarse en esa cruz, hermano, nuestra salvación es gloriosa, pues fue comprada con la sangre más preciosa que jamás ha existido y que jamás existirá. Miren, la sangre de los animales, por más limpios que fuera, por becerros sin mancha, sin tacha, no se puede comparar con la preciosa sangre tibia, roja, carmesí del Hijo eterno de Dios. Y con esa sangre, con ese sacrificio, de esta manera, Cristo perdonó nuestros pecados. ¿Y saben lo más glorioso de todo esto, hermanos? Que ese sacrificio, ese perdón, ¿hasta cuánto dura? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Hebreos 9, versículo 23. Ese sacrificio que hizo Cristo, ese perdón de los pecados, ¿cuánto dura? Bueno, vamos a ver Hebreos 9, 23 en adelante. Bueno, pues fíjense. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea, Él fue el sacrificio, hermanos, entiendan. Al momento de resucitar, va a la presencia de Dios, no va al infierno a predicar. Esa es una historia que no es mi tema ahorita, pero no hace eso. Y se presenta. Entonces, cuando Cristo resucitado, el Padre lo resucita, dice, ese es el sacrificio acepto. La obra ha sido completada. ¿Sí me estoy entendiendo? Pues no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí estoy, Padre, he cumplido. Entonces, fíjense lo que dice el 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Porque eso se hacía. Cada año se reunía el pueblo y el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo. Pero ese sumo sacerdote no ofrecía su sangre, ofrecía una sangre de un animal, una sangre ajena. Entonces, fíjense lo que dice el 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. ¿Ya ven? El purgatorio es un invento recaudatorio. Ahora 28, fíjense lo que dice el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Ok? Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado. Es decir, Él no va a venir a salvar el pecado. Él va a venir a derrotar el pecado y establecer su reino. ¿Okay? Para salvar a los que le esperan. Entonces, si contestamos la pregunta, ¿cuánto tiempo dura el perdón de los pecados que Cristo, por el cual Cristo se ofreció? Para siempre, hermano. El pecado de Dios, la salvación del pecado que Cristo vino a pagar es para siempre, su perdón es para siempre. Es por los siglos de los siglos. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, hermano? Porque para siempre tus pecados pasados, mis pecados pasados fueron borrados. Grande es nuestro Dios. Él es fiel en perdonarnos.
Gloria a nuestro Dios fiel, gloria a nuestro Salvador y gloria al Hijo de Dios. Ahora, hermanos, este precioso perdón de Dios, que lo podemos entender ahorita, recibir y sentirnos con el corazón saliéndonos, va más allá de solo recibirlos. Y es aquí donde vamos a aplicar esta enseñanza. Ese precioso perdón de Dios que ya lo entendimos, que ya lo desbaratamos en ese texto y vimos el Antiguo Testamento y esto y lo otro, va más allá de solo recibirlos, amados. Por eso Jesús, cuando vino aquí, dijo: amen a vuestros enemigos. Por eso Jesús dijo: si ustedes no perdonan los pecados de los demás, yo tampoco voy a perdonar sus pecados. Hermano, ese perdón tan precioso que podemos ver ahí, debemos de vivirlo nosotros, hermano. Debemos de practicarlo nosotros. Miren, hermanos, vamos a seguir la misma idea del apóstol Pablo un capítulo más adelante. Es decir, el capítulo 3 de Colosenses, el versículo 13, para ver qué nos dice y cómo el apóstol Pablo une el perdón de Dios y luego empieza a enseñar acerca de las conductas cristianas. Fíjense, porque por eso es muy importante leer antes, leer después. Ahora fíjense a dónde llega el apóstol Pablo. Colosenses 3:13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Hasta aquí quiero que podamos, Fíjense, ya vimos cómo Jesús nos perdonó, el proceso. Ahora fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Ellos lo estaban entendiendo, hermanos, porque ellos conocían. Ahora el apóstol Pablo dice: si uno tiene queja contra otro, malentendido, pleito, ¿ok? Bueno, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, hermanos. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo? Hermanos, yo sé que podemos decir: para Jesús fue muy fácil, pues Él es Dios. Pero a nosotros nos cuesta mucho. Pues miren, amados, escuchen esto. A nosotros nos cuesta mucho el perdón. Hermano, esta manera de aplicar la palabra de Dios, quiero que la podamos entender. Este tema del perdón, hermanos, miren, como vimos, el perdón en sí es un sacrificio, ¿sí o no? El perdón es un sacrificio. Podemos decir que Jesús fue obediente, que fue fácil obedecer, y no lo tengo la menor duda. Jesús fue obediente y no le costó obedecer, porque era 100% Dios. Pero escúchenme por favor, pero al momento de su sacrificio sí sufrió. Dígame si no. Sufrió, hermano, sufrió bastante. Y saben, Pablo en otra de sus cartas nos da unas pautas a seguir para poder perdonar a los demás. ¿Cómo es esto, hermano? Bueno, nos habla de lo que Jesús vino a hacer aquí. Y esto, hermano, nos ayudará a entender un poco más. Y ya con esto, hermanos, vamos a terminar. Y yo voy a hablar, hermanos, de 5 cosas, actitudes, acciones que están en estos versículos que hizo Jesús y que nos pueden ayudar a nosotros a perdonar a alguien que nos ha herido en lo más profundo, para poder aprender a practicar el perdón a la manera de Jesús. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ver la primera cosa, primera acción. Hermanos, debemos de tener el sentir. Haya pues en vosotros este sentir. El sentir de Jesús. Y el sentir, hermanos, habla de una convicción, no de un sentimiento. Por favor, no vaya a malinterpretar esto. Habla de una convicción. Habla de algo que debemos y tenemos que hacer. No habla de, es que siento, no siento. No, porque acuérdense que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Es una convicción que tenemos que hacer, el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cómo podemos hacer esto, hermano? Bueno, vamos a ver la siguiente. Número 2. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No aferrarnos, hermanos, a ser nosotros. Miren, hermanos, a veces decimos, así somos, así soy yo, no puedo perdonar. Pues es precisamente ese nuestro obstáculo, mi obstáculo que hay en mi corazón, el aferrarme a ser lo que soy. Pero el consejo de Pablo que Jesús hizo es que Jesús no se aferró. Él dejó su trono, hermanos. Hermanos, bajémonos de nuestro trono, de nuestro orgullo, y dejemos de aferrarnos a ser lo que nosotros somos. Vamos a ver esta otra. Despojarnos de nosotros mismos. Hermanos, es un ejemplo, hermanos. Voy a decir esto. Miren, cuando queremos cambiarnos de una camisa, el solo deseo de, yo quiero ponerme la verde en vez de la roja, o no sé. El solo deseo de hacerlo no nos va a cambiar de camisa, sino el acto de ir a ponernos la otra y despojarnos de la que traemos. Es decir, esto, hermanos, nos habla de dejar de ser el que yo soy. Intentar ser otra persona. ¿Y cuál persona? Bien, a continuación dice esto: tomar forma de siervo. Miren, esta palabra habla de un esclavo. Esta palabra siervo habla de doulos. Y habla, hermano, de un esclavo voluntario. Esto tiene mucho que ver. Aquel que sirve por gratitud. Miren, en el contexto de la Biblia, cada 50 años se ponían en libertad a los esclavos. Se regresaban las tierras y muchas otras cosas más. A esto se le conocía como el año del jubileo, de la liberación. Bueno, también antes se acostumbraba, ¿verdad?, a vender y comprar esclavos. Póngame atención. A veces el amo era un hombre bondadoso que compraba al esclavo. ¿Saben para qué? Solamente para dejarlo ir libre. Pero esos esclavos, al ver la bondad del amo, se quedaba con el amo y le servía, no por obligación, no porque fuera comprado, sino por gratitud, por amor. Pues ese es el tipo de esclavo que Pablo se refiere. Alguien que sirve por amor. Y cuando servimos por amor a nuestro amo Jesús, le obedeceremos. Así es de que tomar forma de siervo es obedecer a Dios sin hacer preguntas. Si hacemos esto, hermanos, de obedecer a Dios sin andarle preguntando, aunque nos cueste perdonar, pero confiamos que si nuestro amo nos lo pide, es por nuestro bien, tomaremos forma de siervo y le obedeceremos, hermano. La cuarta cosa, la falta de perdón, hermanos. Miren, el orgullo. La falta de perdón, ¿saben por qué viene en nuestras vidas? Porque violaron nuestro orgullo. Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos ofende, viola nuestro carácter. Rompe algo que hay dentro de nosotros, nos ofende.
Decimos, ¿cómo a mí me hicieron esto? Es por eso que dice Pablo de Jesús, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Saben, hermano? El orgullo es una de las primeras causas de los pleitos y los rencores. Y es la mayoría de las excusas que ponemos para no perdonar. Pero la verdad es que no nos queremos humillar. Y saben, hermanos, no podremos perdonar si no nos humillamos, hermano. Por eso es necesario humillarnos. Pero vamos a ver lo último. Dice Pablo de Jesús, y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Aquí viene lo bueno, hermanos. La cruz representa muerte. Fue la muerte, hermanos, conquistada, quien fue derrotada cuando Jesús murió y resucitó. Sin muerte de Jesús no hubiera perdón de pecados. Y saben, hermanos, muerte aquí significa algo doloroso. Perdonar es algo agonizante en ocasiones, porque nos hirieron de verdad, nos ofendieron. Pero una vez más aquí vemos al Maestro entregado en esa cruz por nosotros, que le ofendimos día y noche, hermanos. Van a haber ocasiones, hermanos, que el perdonar nos costará más que una simple decisión. Nos costará lágrimas, nos costará dolor. Esto lo digo, hermanos, para que veas que no es fácil perdonar. No es fácil. Muchas veces nomás citamos el versículo y perdona porque perdona. Pero hermano, yo he sido ofendido. Y también me ha costado, también he llorado, también he sufrido. Porque hay de dolor a dolor. No es fácil. Debe de haber muerte, agonía, para poder soltar ese peso que nos está dando para abajo, hermanos. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dijo lo siguiente en Romanos capítulo 12, versículo 1. Oh, Espíritu Santo. Miren, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Es misericordioso nuestro Dios? Perdonó. Dice, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio. Ya entendemos lo que es un sacrificio, ¿verdad? Pero vivo, diario, santo, apartado de todo engaño, de malicia. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así, hermanos, debemos de presentarnos diariamente ante Dios como un sacrificio vivo. Ven, amados. Termino con esta historia de un padre y un hijo. Cuenta la historia que ve un niño que siempre llegaba a casa manchado de su camisa y llorando, porque otro niño se burlaba de él, lo manchaba, y este niño, el que era abusado, ¿verdad?, el que se burlaban de él, tenía mucho coraje contra ese niño, que le hacía ese mal. Y en una ocasión llegó el niño, y ahí estaba el padre, y le dice, hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás manchado? Y el niño le cuenta lo que le hacía aquel otro niño. Y su papá le dijo, ¿y qué quieres hacer? Y el niño le dijo, hacerle lo mismo, quiero vengarme de él. Entonces el papá le dijo, no, hijo, perdónalo. Y él dijo, no puedo, quiero hacerle lo mismo. El papá pues le dijo, mira, el que te hace eso está más sucio que tú. Y el niño se le quedaba mirando y le dijo, no es verdad. Él no está manchado, pero yo sí. Y el papá hizo una acción. Lo sacó para el patio,
puso una camisa blanca en un tendedero y acercó una bolsa de carbón. Y le dijo: hijo, imagínate que ese niño que te hace esas cosas está ahí y trae la camisa puesta. ¿Qué le harías? No, hombre, pues el niño pa' pronto empezó a agarrar aquellos carbones y se los estaba tirando con Toño, Lupe y Flor, con todo pues. Y se los lanzaba con todas sus fuerzas y enojado. Cuando acabó de arrojarle el carbón a la camisa, el padre lo llevó a un espejo y le dijo: hijo, mira cómo estás tú. Y el niño dijo: estoy todo sucio. Mis manos, mis cabellos, mi cara, mi camisa, todo. Y el papá dijo: así están las personas que se vengan y que no perdonan. Están más sucias de aquellas que sí perdonan. El padre de esta historia es Dios, hermanos. Y esos hijos somos nosotros. Muchos, hermanos, podemos estar muy sucios o estamos muy sucios al no perdonar. Otros estamos a punto de arrojar ese carbón. Otros estamos pensando en hacerlo. No, mis amados, dejemos el carbón ahí y perdonemos, pues de lo contrario estaremos más sucios que aquella persona que nos hizo ese grande mal. Oh, amados, demos gracias a Dios por su fidelidad en perdonarnos, hermano. Y hay que pedirles, hermanos, a Dios que nos ayude a perdonar, así como Él nos perdona, hermano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos conmigo y vamos a orar. Hermanos, y aquí en adelante, se lo digo en serio, hermanos, de aquí en adelante es usted y Dios. Yo ya no puedo hacer más. Yo como predicador he cumplido en la palabra y recibir esta dura palabra para mí también. Pero en este momento, hermanos, es su decisión. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Es tan glorioso ver tu perdón, Señor. Es tan hermoso leer a través de toda la Biblia todo lo que tú nos has perdonado, Señor. Es tan hermoso saber que tú que empezaste la buena obra la vas a perfeccionar. Es tan hermoso saber que aunque yo fuera infiel, tú permaneces fiel. Es tan hermoso saber que mis pecados han sido olvidados, borrados, que ya no tengo cuenta pendiente con el Dios del cielo. Es tan glorioso comprender esto. Mi corazón se llena de gozo, de gratitud, como aquel doulos, como aquel siervo, como aquel esclavo que hoy quiere servirte por amor, porque me rescataste de la esclavitud, Señor. Es tan glorioso esto que aquí nos podemos pasar todo el día desbaratando tu palabra y gozándonos con tu fidelidad en el perdón. Pero toda esa enseñanza recae para que nosotros perdonemos a la manera como tú nos has perdonado. Oh Jesús, tú sabes los que estamos aquí. Tú sabes los que hemos sido heridos, pero también los que hemos herido. Y cuando herimos a los demás queremos ser perdonados. Pero ¿qué hay cuando nosotros tenemos que perdonar al que nos hirió? Padre, yo confío ciegamente en el poder de tu Santo Espíritu.
Aquí hay corazones, sin duda, sabemos que necesitamos brincar ese paso, que necesitamos sanar esa etapa de nuestra vida donde nos hirieron, que tenemos que tener cuidado, que por medio de esta raíz de amargura, de la falta de perdón, dejemos de alcanzar la gracia. Señor, que tu preciosa sangre, que nos ha lavado, que nos ha limpiado, y las fuerzas de tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, y nos enseñe a perdonar, Señor. Aquí estamos, recibimos tu palabra, pero ahora, Señor, viene lo más difícil, ponerlo en práctica. Y para eso reconocemos que solos no podemos, que necesitamos tu intervención divina. Por eso rogamos tus fuerzas, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción, ese mismo sentir que hubo en ti, Señor. Ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos. Ayúdanos a no aferrarnos a nosotros. Ayúdanos a humillarnos, Señor, y ayúdanos a ir a esa muerte, si es preciso, agonizar para perdonar el daño que nos hicieron, no importa qué o quién. Y yo estoy seguro por tu palabra que si hoy creemos en tu palabra, que tú nos fortaleces, que tú nos vas a llenar de esas fuerzas para poder perdonar, se va a caer de nosotros un saco de 5 toneladas y vamos a poder caminar libres y vivir una comunión contigo más íntima. Porque si no perdonamos, tú no puedes perdonarnos, porque el no perdonar es un pecado. Y si estamos practicando el no perdonar, vamos a estar como Adán cuando se escondía de Eva. Aunque somos tus hijos, va a haber esa separación, esa contrición de tu Santo Espíritu, ese entristecimiento de tu Espíritu Santo, porque hay una área que no te hemos entregado. Por eso yo oro que tu Santo Espíritu quebrante, demuela corazones en esta tarde, para que nos ayude, Señor, a poder perdonar. Gracias, porque tú eres un Dios fiel y tu fidelidad la podemos aprender hoy al perdonarnos. Ahora, ayúdanos a poder perdonar a los demás. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador, mi sumo sacerdote, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor.